Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade. Dentro de ti a cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Buenas, un saludo. Estamos aquí hoy, 25 de abril, en recordatorio de la Revolución de los Claveles de Portugal. Para ello, hemos organizado esta entrevista con Bruno Carballo, que es periodista de medios, donde lo habréis visto en RT, en Telesur, y también escribe en medios obreros en su país natal, en Portugal. Y hoy vamos a hablar sobre ese 25 de abril, esa Revolución de los Claveles, las causas que lo provocaron, las consecuencias políticas y el proceso que se desarrolló al respecto, con la intención también de aterrizar en la actualidad de Portugal. Antes que nada, muchas gracias, Bruno, por acompañarnos y por atender a nuestras preguntas. Bueno, yo agradezco vuestra invitación y además un tema importante y agradezco que también vuestra revista esté interesada en profundizar temas de otros países. Bueno, pues para empezar por el principio, es importante hablar de que Portugal se encontraba inmersa en una dictadura que se considera la dictadura más larga de la historia de Europa. Y bueno, ¿qué nos puedes contar sobre ese contexto político previo a lo que fue esa revolución? Bueno, Portugal tuvo una dictadura de 48 años, casi medio siglo. Después de Italia, Portugal tiene un alzamiento fascista, un alzamiento militar en 1926, 10 años antes de empezar el alzamiento fascista en el Estado español. Y bueno, el contexto de entonces más o menos fue parecido como en todos países, fue una respuesta de la burguesía al avance de la clase obrera, su organización, su fuerza y naturalmente el objetivo fue imponer por la fuerza el poder de la burguesía. A lo largo de esos 48 años tuvimos bajo el poder de los grandes monopolios, de los grandes industriales, de los grandes terratenientes, aliados también del imperialismo. Puedo dar distintos ejemplos, pero el gobierno de entonces, el gobierno que estaba liderado por Antonio Oliveira Salazar, era un gobierno que estaba profundamente representando los intereses de esos grupos económicos en Portugal. Y la gran mayoría del pueblo vivía de una forma miserable, como sería también en el Estado español. Podemos decir que cerca de 30% de la población en 1970 no sabía leer ni escribir. Y los sindicatos estaban prohibidos desde los años 30. Todos los partidos, a la excepción del partido en el poder, estaban también ilegalizados. Y entonces fue una larga lucha de casi 5 décadas de fuerzas de la oposición en contra de la dictadura, donde sobresalía el Partido Comunista, que fue el único que consiguió mantenerse a partir del principio de la dictadura, porque todos los partidos que existían hasta ese alzamiento desaparecieron a lo largo de los tiempos con su ilegalización. El Partido Comunista fue el único que consiguió resistir y profundizar su influencia dentro de distintas capas de la sociedad, naturalmente, sobre todo entre los obreros y los campesinos del sur del país. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se comprende que no va a haber alteraciones de profundidad en la política nacional, el partido refuerza su influencia todavía más. Ya en los años 60, el partido
después de la fuga de Álvaro Cuñal y otros 9 dirigentes del partido de una prisión. Fue una fuga espectacular porque estamos hablando de los principales dirigentes del partido. Ellos consiguen volver a la clandestinidad y elaboran, o mejor, Álvaro Cuñal elabora un informe que luego se llamará Rumbo a la Victoria, donde el partido define que la dictadura solo acabará a través de un alzamiento, una insurrección de masas con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Y esto es en 1961, cuando sale este informe al Congreso del Partido, y el mismo año empieza también la guerra colonial. O sea, los movimientos de liberación nacional en Angola, en Mozambique, en Guinea, también luego hay confrontos en India, porque Portugal tenía tres zonas ocupadas de India, que luego el ejército de India él mismo libera en pocos días esas partes. Pero la guerra en África es una guerra muy dura, muy carnicera, digamos, porque hay miles de jóvenes portugueses que son enviados, son forzados a ir a combatir a África, muchos de ellos en contra de esta obligación, y muchos de ellos vuelven muertos o estrupiados por la guerra. Y lo que pasaba entonces era que el partido ya había adoptado una postura de solidaridad con los movimientos de liberación nacional. Digamos que muchos de los grandes dirigentes de esas organizaciones africanas, muchos de ellos habían pasado por nuestro partido, porque, porque muchos de ellos habían venido a estudiar a Lisboa y con eso conocieron el partido, fueron contactados por el partido. Y algunos de ellos, parte de su formación fue dentro del Partido Comunista Portugués. Y luego el ejemplo más conocido será de Agostinho Neto, presidente de Angola, que él consigue salir de Portugal y va rumbo a África con camaradas del partido que lo llevan dentro de un barco hacia la costa africana. Y luego el Partido Comunista también fue responsable, autor de algo no muy normal entre los partidos comunistas en Europa, que fue la creación de una estructura armada clandestina en Portugal que se dedicaba a hacer atentados en contra de las estructuras militares del ejército portugués para apoyar los movimientos en África desde acá, haciendo suyas las palabras de Lenin, que un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre. Y esas contradicciones al final generaron eh, muchas tensiones internas entre los militares. Por ejemplo, cuando se da la obligación de los jóvenes que tienen que irse a combatir a África, naturalmente se crean distintas líneas políticas, porque ya en los años 60 ya existían organizaciones maoístas en Portugal y otras más socialdemócratas que defendían que los jóvenes deberían escaparse del país y desertar de la guerra, la mayoría se iba a Francia, pero el partido tenía una orientación distinta. El partido tenía la orientación de que sus militantes tenían que irse al frente de guerra a hacer propaganda en favor de los movimientos de liberación nacional y en contra del fascismo. Realmente hubo centenares de jóvenes comunistas que se fueron a hacer propaganda en la guerra. Por ejemplo, el mismo secretario actual del partido estuvo en la guerra, creo que en Mozambique, y él estuvo haciendo propaganda entre los soldados, ¿no? Y eso fue generando muchas tensiones sobre todo entre los rangos más bajos del ejército, los capitanes en este caso, y ahí es cuando ya se empieza a ver reuniones clandestinas dentro del ejército para frenar,
para frenar la guerra, porque ya la guerra es la cuestión central de la política de los años 60 y 70. El hecho de que los hijos están muriendo hace con que la mayoría de la gente se volque todavía más en contra del fascismo. Es verdad que Salazar había muerto, él murió en 69 y fue sustituido por otro personaje de la dictadura que empezó a intentar aparecer con un ropaje distinto para intentar hacer parecer que la dictadura era más blanda, pero la guerra siguió y los militantes comunistas siguieron siendo presos y torturados en las prisiones en Portugal y naturalmente toda esta tensión se fue acumulando, luego también distintas protestas de los estudiantes universitarios en Coimbra y en Lisboa, y entonces se generan las contradicciones que van a llevar a que un movimiento de militares empiece a estudiar la posibilidad de hacer un golpe. En primero, hay un golpe antes del 25 de abril, creo que en marzo, que es un golpe que no es bien sucedido. Y entonces también yo creo que la dictadura se sentía fortalecida por esa derrota, ¿no? Por esa victoria para sí misma, ¿no? Pero ya los militares están preparando un golpe militar, un alzamiento para el 25 de abril. Entonces, es un poco este el contexto anterior a la revolución. Precisamente desde el Estado español siempre resulta muy llamativo ver el papel que juegan las Fuerzas Armadas en Portugal en ese contexto, porque efectivamente, bueno, el ejército aquí ha jugado históricamente y sigue jugando el papel contrario. Entonces, en ese sentido, bueno, que ya lo has explicado yo creo que bastante bien, por profundizar, se produce, bueno, consideras que precisamente esa acción que se desarrolla de forma consciente por parte de la militancia comunista, la que ayuda también a transformar al ejército portugués en una fuerza que en ese momento actúa como un elemento claramente progresista. Sí, incluso yo no me acuerdo en qué año, pero Hugo Chávez envió una carta al que fue nuestro primer ministro Vasco González en ese periodo revolucionario. Y en esa carta Hugo Chávez afirmaba que también los militares de la Revolución Portuguesa habían sido un referente, un ejemplo de que es posible tener unas fuerzas armadas al servicio del pueblo. Y incluso es un tema bien debatido acá, porque nosotros ya desde, creo que 2000 poco, dejamos de tener el servicio militar obligatorio. Yo me acuerdo que me sonaba siempre muy curioso que hubiera tantos movimientos de insumisión en el Estado español, mientras que acá nosotros, sobre todo la gente más dentro de la Juventud Comunista y del Partido Comunista, defendía que no, que es nuestro deber tener algún tipo de formación militar, saber manejar algún tipo de armamento y tener esa experiencia, incluso estar dentro de las Fuerzas Armadas para que no sea un ejército de mercenarios, como es ahora, en que en el fondo son empleados que están ahí, pues es un trabajo más, ¿no? Están ahí porque son pagados para eso, ¿no? Y entonces el objetivo en ese entonces en la guerra colonial fue sobre todo poder tener una fuerza como hicieron los bolcheviques. Los bolcheviques hicieron la misma cosa en la Primera Guerra Mundial. Su orientación era hacer propaganda en la guerra contra la guerra. Y realmente yo creo que es el papel de cada partido, saber en cada momento cuál es la mejor táctica para incrementar las contradicciones dentro de las Fuerzas Armadas, que no dejará nunca de ser una herramienta del poder, pero que nosotros mismos no podemos abdicar de estar ahí dentro intentando meter nuestra mano y trabajar en otro sentido. Bien,
Bueno, no quiero irme de tema, pero efectivamente ese modelo de alianza cívico-militar es lo que efectivamente se puso y se desarrolló en Venezuela y que probablemente sea uno de los motivos por los que, pese a haber tenido ataques múltiples, han sobrevivido y el proceso bolivariano sigue adelante. Bueno, pues yéndonos un poco ya a ese 25 de abril, ¿qué ocurrió ese 25 de abril? Ya nos has contado que hubo un antecedente, un golpe que fracasó. ¿Por qué triunfa y qué ocurre ese 25 de abril? Bueno, cuando se da el 25 de abril, ya están, creo, maduras las condiciones para avanzar hacia un alzamiento victorioso. Pues el 24 de abril en la noche se dan dos contraseñas, que eran los señales de que la revolución debería seguir adelante. El grupo clandestino del Movimiento de las Fuerzas Armadas, el MFA, había decidido meter dos canciones en una radio que fue ocupada por los militares a finales de esa noche del 24 de abril. Entonces, como a las 10 de la noche sonaba una canción, que era la señal que, bueno, hay que empezar los preparativos, y luego otra, como a la medianoche, que sería la señal de que las tropas deberían avanzar y salir bueno, y empezar las operaciones. Así fue. Salieron las dos canciones, la más conocida es Grándula Vila Morena, que fue la última canción, o sea, la que era, o sea, además era una canción ilegal, estaba prohibida, y si la metías es porque era señal de que había que avanzar. Entonces los militares ocuparon esa estación de radio, transmitieron esas dos canciones por la emisora, y los diferentes grupos militares empezaron a hacer sus operaciones. Uno de los más destacados, más conocidos, era Salguero Maya, que estuvo al frente de las tropas en las calles de Lisboa, eh, y que fueron bajando. Hay una serie de anécdotas, de historias divertidas a lo largo de ese día. Una de ellas era también un poco la ingenuidad de los militares, que por ejemplo iban bajando por la autopista hasta Lisboa, y luego cuando llegan a Lisboa hay unos semáforos rojos y ellos se paran en los semáforos. Entonces todos los tanques empiezan a parar, y hay un militar que pregunta, pero ¿qué carajo está pasando? Porque están parando. Y otro decía, no, es que está un semáforo rojo. Y otro, coño, pero vamos a derrocar el gobierno. No vamos a parar los semáforos, ¿no? Entonces, ya los soldados avanzaron sobre los puntos estratégicos en Oporto, en Lisboa sobre todo. Y, y luego, desde la mañana, la gente en las calles de Lisboa se sorprendió, y salió un primer comunicado del movimiento de las Fuerzas Armadas llamando al pueblo a la calma y a quedarse en casa. Pero eso no fue posible, porque la gente salió a la calle a vituriar a los soldados. Rápidamente los soldados que iban con órdenes del gobierno se van rendiendo ante cada situación, ¿no? Amenazando, pero luego veían que los soldados insurrectos no iban a ceder, y ellos mismos se sumaban también a la insurrección, y luego se van hacia hacia el cuartel donde estaba el primer ministro fascista, Marcelo Caetano. Estaba en un cuartel, y ahí es cuando cercan el cuartel. Hay imágenes pues que se pueden buscar en YouTube, y donde están los soldados haciendo cordones, porque la gente está como si eso fuera un festival de música, ¿no? Quieren avanzar, la gente está en los árboles, está en las farolas, están en todas partes. Y dentro está pues el primer ministro, que en un primer momento no quiere rendirse. Y es cuando ya Salguero Maya dice, bueno, vamos a disparar, vamos a ametrallar la fachada para ver si ellos se acojonan, bueno, y se rinden, ¿no? Y al final fue lo que pasó. El primer ministro salió en una tanqueta, y luego se fue para la isla de Madeira, y luego se fue para el exilio en Brasil. Ese día hubo muertos,
La gente normalmente dice que fue una revolución pacífica y realmente fue una revolución relativamente pacífica, pero ese día, enfrente a la sede de la policía fascista, hubo un conjunto de gente, de pueblo que estaba ahí y fueron asesinados a tiros por la policía que se estaba intentando escapar, estaba acorralada, no sabía qué hacer. Y bueno, y hubo un conjunto de gente que ese día murió ahí a balazos. Creo que se murió también uno de esos agentes fascistas. Pero bueno, hay imágenes de esos días deteniendo a un montón de agentes fascistas y se los ve en bragas contra la pared, la gente los insulta y luego son detenidos. Se van a la prisión y es cuando ya esta insurrección se transforma en revolución, porque hay gente que dice, no, esto fue solo un golpe militar, pero no fue un golpe militar porque desde la primera hora la población salió a la calle y reforzó, o sea, fue realmente una alianza cívico-militar. Eh, Desde las primeras horas, las principales líneas políticas del movimiento era democratizar el país, y fue lo que pasó en esas primeras semanas. Los presos políticos que llenaban las cárceles salieron de inmediato, no el día 25 porque hubo una serie de problemas, ¿no? O sea, cuando los militares toman el poder, naturalmente hay un tiempo donde hay un vacío de poder. Tomas el poder político, pero hasta que ese poder llegue a todas sus dimensiones, a todos los pueblos, ¿no? A todas las instituciones, hay siempre un vacío de tiempo que tarda en pasar. Y los presos políticos en la principal prisión política todavía tuvieron que esperar, creo que 2 días hasta salir. Incluso también hay historias muy, bueno, hay una historia de un militante del Partido Comunista que había sido de esa organización armada que yo hablé hace poco, que se llamaba ARA, Acción Revolucionaria Armada, y que estaba en la cárcel y además condenado por los crímenes más graves, y fue un periodista ahí, pues, que consiguió entrar en esa. Los militares que estaban ahí guardando todavía no sabían bien qué hacer con esa gente, entonces permitieron la entrada de este periodista y el periodista intentó cambiarse con él, dejar salir a este militante de la prisión y quedarse él en su vez sin que los guardias pudieran detectar esto, ¿no? Entonces, esto pasa, pero luego cuando sale de la cárcel, este militante, hay gente afuera, porque ya estaba una manifestación grande para exigir su liberación y había dirigentes del partido ahí también, y le dijeron que hacía afuera, él tenía que entrar porque estaba, o sea, estaba la reclamación de sacar toda la gente al mismo tiempo, entonces él tenía que volver para hacer también ese trabajo político dentro de la cárcel. Y resulta que entonces el militante tuvo que bater otra vez a la puerta de la cárcel y a decir que, bueno, tenía que volver a su celda, porque entonces hay un proceso muy espontáneo de cosas que van pasando en estos días, y bueno, y que digamos que tiene su auge el día 1 de mayo, porque 25 de abril y de repente ya estamos en el 1 de mayo, ¿no? Y es la confirmación de que esto es un proceso profundamente democrático y que la gente lo apoya, porque 1 millón de personas estuvo en las calles solo de Lisboa, fue la manifestación más grande en la historia de nuestro país. Y fue una demostración de fuerza de la clase obrera, donde ya estaba Álvaro Cuñal, que estaba exiliado en París y vuelve unos días antes. Además, lo van a buscar en una tanqueta de guerra al aeropuerto. Y bueno, y hay todas esas imágenes de él abrazado a los soldados encima de la tanqueta, mientras que el aeropuerto está lleno con miles de personas recibiéndolo.
Y bueno, y más o menos esta es la historia de esos días. Es una historia muy breve. Igual explico que la historia de los claveles tiene que ver con una mujer que trabajaba en una tienda de ropa y que creo que había una inauguración o algo. Y cuando ella llega a la mañana a la tienda con todos esos claveles, la tienda no puede abrirse porque hay una revolución afuera. Entonces la mujer decide agarrar los claveles y distribuirlos a los soldados. Y entonces ya la gente empieza a distribuir claveles por todas partes y los soldados los meten en el, en el caño, cano, no sé cómo se dice, de En, la... la, bueno, en las armas, sí. Sí, eso. El Y cañón, ¿no? sí, Que, bueno, no sé cómo se llama tampoco. sí. Bueno, entonces se queda conocida como Revolución de los Claveles por esa señora, que hoy es una vieja señora y que luego ingresó también al Partido Comunista. ¿No? De hecho, la siguiente pregunta iba a preguntarte precisamente que por qué los claveles, así que te has adelantado un poco a, Sí. a lo que iba a preguntar. Bueno, y las consecuencias, una vez que ya como que se asienta todo eso, ¿cuáles serían, cómo se genera un proceso mayor desde una perspectiva revolucionaria? ¿Cuáles son las consecuencias políticas de todo esto? Y también las consecuencias que también tuvo no solamente en Portugal, sino para los procesos coloniales, para los procesos de independencia colonial. Sí. Bueno, hay que decir que cuando se da la revolución en esos primeros días, el mundo mira hacia Portugal, un poco de nadie lo esperaba, y incluso, bueno, estaba la dictadura española, estaba la dictadura en Grecia, y es como que puede pasar en los otros países. Esto es curioso porque en un dado momento en el movimiento comunista internacional, creo que en los años 30, había un poco esta tesis de que Portugal no podría librarse de su dictadura antes que España, porque, bueno, España es un estado más grande, ¿no? Fuerte, y entonces sería muy difícil del punto de vista táctico conseguir. Y al final hubo esta revolución, que fue una revolución radical, o sea, es un proceso revolucionario. Nosotros lo llamamos proceso porque él va desde el 25 de abril de 74 hasta 25 de noviembre del año siguiente. Estamos hablando de casi 2 años de un proceso largo. Y eh, hay logros que se van conquistando. Es un poco como nosotros miramos hacia Venezuela y vemos que Chávez gana las elecciones y luego cuando se da el intento de golpe en 2002 y un golpe que es derrotado, la revolución se acelera, ¿no? El apoyo hacia el proceso se acelera. Chávez decide profundizar el carácter socialista, los avances más de izquierda, progresistas dentro de ese proceso, ¿no? Eh, en Portugal pasa un poco lo mismo. En Portugal hay un periodo más, se puede ser tranquilo. No, nunca fue tranquilo, porque empieza con la legalización de los partidos. Por ejemplo, en España creo que el Partido Comunista tuvo que aceptar un conjunto de condiciones para ser legal. En Portugal fue al revés, el partido impuso su legalización. O sea, nadie puede venir a decir qué condiciones tiene que cumplir el Partido Comunista para ser legal. Estamos aquí y vamos a ser legales. Y así fue lo que pasó. Luego un conjunto de derechos democráticos normales, derecho de prensa, eh, derechos de organizarse en sindicatos, bueno, lo que hay en los dichos estados democráticos, ¿no? Y, pero hubo muchas contradicciones, porque el primer presidente de esa Junta de Salvación Nacional, que fue un órgano creado con el alzamiento, era un tipo profundamente de derecha. Él acepta esta idea de derrocar la dictadura, pero mantiene el sueño de tener un Portugal con colonias, ¿no? O sea, darles algunas libertades a esas colonias, pero mantener un Portugal que mantiene un vínculo político y que determina la política de esos países. Entonces,
este tipo, dentro de las contradicciones que existían en el proceso, él llama a una manifestación que él quería que fuera la mayoría silenciosa del pueblo, tiene que salir a las calles para demostrar que no están en favor de esta línea más radical del proceso. Ya es cuando él pierde la credibilidad política y se dimite. Él se dimite y luego hay cambios en el gobierno y va Vasco González, el general de que hablé hace poco, que era un personaje profundamente progresista. Incluso dentro de pocos días será el centenario de su nacimiento y va a haber muchas actividades en Portugal por ese motivo. Y luego, el 11 de marzo de 1975, se da un intento de golpe militar, y que es derrotado muy rápidamente. Hay imágenes en internet, también si queréis buscar, en que están los militares hablando unos con los otros, pero ¿quién nos envió para acá? ¿Quién no sé qué? ¿Pero por qué estáis aquí? O sea, intentando evitar la confrontación, pero la confrontación siguió. Fueron derrotados y al día siguiente reunieron los militares y crearon el Consejo de la Revolución, y a los pocos días declararon la nacionalización de todos los bancos en Portugal, y como consecuencia de todos los medios de comunicación quedaron en manos del Estado, de la gran industria, y empezó también el proceso de la reforma agraria en los campos del sur, y de repente hay un periodo de gran efervescencia política, de grandes tensiones también, porque al mismo tiempo que se radicaliza, digamos, el proceso, y en que la gente ocupa casas, en que se crean cooperativas para crear barrios para la gente que vivía en chabolas, al mismo tiempo, pues que los trabajadores entraban en una empresa y echaban al patrón, y luego empezaban a gestionar ellos mismos el proceso productivo. Este presidente que se había dimitido, él huye hacia España, y desde ahí organiza grupos terroristas para atacar sedes de los partidos de izquierda en Portugal, para asesinar dirigentes de partidos, todo esto con el apoyo de la CIA. Naturalmente, ya hay muchos cables de la Embajada de Estados Unidos hacia Washington, y que revelan que hubo un apoyo no solo de Estados Unidos, pero también de la República Federal Alemana. Y, y entonces fue un proceso muy violento. El terrorismo de la extrema derecha en Portugal en esos años fue muy duro, porque en el norte del país, donde la derecha siempre tuvo mucha fuerza, una parte del país muy católica, ellos consiguieron realmente asustar a las personas, diciendo que el comunismo les iba a quitar las propiedades, las casas, las tierras, bueno, todo. Y con esto crearon un ambiente de mucha tensión. Y el Partido Socialista también se prestó a este juego. Todos los partidos a la derecha del Partido Comunista se prestaron a este juego de quitar fuerza a la, a la, a la ala de izquierda del movimiento de las Fuerzas Armadas, que era la que tenía el poder en ese momento. Y empezaron a cuadrar un golpe para acabar con todo esto, ¿no? Entonces ya es el 25 de noviembre de 75 cuando se da un golpe orquestado por la derecha, por la parte de los militares derechistas, ¿no? Que consiguen dar la vuelta a todo, ¿no? Y detienen un conjunto de gente, militares, dirigentes, aunque el pueblo hubiera salido a la calle ese día para intentar impedir que el golpe fuera más, porque claro, tú tienes un golpe de derecha y tú lo que crees es que vas a volver a un estado fascista. Había esta preocupación, incluso había el gran peligro de la guerra civil. El Partido Comunista Portugués desde el primer momento pide que la gente no avance hacia las provocaciones militares, porque podíamos entrar realmente en una guerra civil y sería pretexto para sermos invadidos
fuera por el Estado español o fuera por Estados Unidos, por la OTAN, porque incluso Portugal era miembro de la OTAN. Portugal era miembro de la OTAN desde ya los años 50. Y eso, ¿no? Eso también es un elemento que hay que tener en cuenta. Y entonces ahí es cuando termina esta aventura bonita de casi 2 años de proceso revolucionario. Y yo creo que es una revolución muy poco conocida. La gente sabe que hubo una revolución de los claveles, pero no sabe la dimensión ni la profundidad política de esta experiencia. Estamos hablando de la revolución más profunda de la Europa occidental desde la Comuna de París. No por su violencia, porque yo creo que una revolución no se mide por su carácter violento, ¿no? Pero antes por sus logros, ¿no? Por lo que consigue transformar. Y realmente el proceso revolucionario en Portugal ha traído gente de distintos países que venían a conocer cómo funcionaban las unidades cooperativas agrícolas en el sur del país, donde la gente estaba organizando la reforma agraria. Y fue la reforma agraria la que pudo mecanizar por primera vez, modernizar la agricultura en Portugal, porque vinieron muchas máquinas, por ejemplo, tractores de Bielorrusia que vinieron a ayudar. Fue una demostración de solidaridad de la Unión Soviética y al mismo tiempo, pues, a conocer cómo se estaban gestionando las fábricas, ¿no? La industria, los periódicos. Tuvimos esto, casi toda la prensa en manos del Estado. También es una experiencia que hay que tener en cuenta, porque eso permite darle voz al pueblo, permite darle espacio al pueblo, permite, pues, ganar o intentar dar guerra, una guerra mediática que tú antes no podías dar. Y, y son experiencias que son experiencias que se mantienen en la memoria histórica de mucha gente. Pero bueno, no sé si quieres hacer también otras preguntas, comentarios. Sí. Bueno, primero también que, bueno, como un hecho curioso, que el golpe se da solo 5 días después de la muerte de Franco, que murió el 20 de noviembre del 75. Entonces, también esa relación, no solamente geográfica, entre Portugal y el Estado español, donde efectivamente el fin de la dictadura tuvo otros derroteros, pero donde muchas veces se ha dicho que se hace mucho hincapié en hacer que algo cambie para que nada cambie, para evitar que pudiera ocurrir lo que había ocurrido en Portugal. O sea, que creo que sí que son elementos que están bastante relacionados. Y por otra parte, en relación con lo que contabas también de la implicación de la CIA y demás, hay que entender que una cosa era que a lo mejor la dictadura ya no fuese útil y otra cosa era que fueran a permitir un proceso revolucionario. Eso ya son dos elementos diferentes. Y Claro. bueno, en ese sentido, ¿qué queda? Pues, ¿qué queda de ese proceso revolucionario en Portugal? ¿Qué se quedó? O sea, ¿qué llegó para quedarse? Yo antes quería solo hacer 3 comentarios sobre lo que dijiste, porque Vale. realmente pudiera haber pasado en Portugal lo que pasó en el Estado español. ¿Por qué no? Y yo creo que la oligarquía en Portugal había comprendido que ya el sistema político que existía no era no era adecuado a las circunstancias, a las necesidades de la burguesía de entonces, ¿no? Y entonces igual unos años más, unos años menos, hubiera pasado lo mismo que pasó en el Estado español, una transición, una farsa, ¿no? Pero manteniendo todos los papeles, todos los payasos con un circo distinto, ¿no? Y al final no fue lo que pasó. Por eso tenemos una constitución que fue aprobada en 76, y ya después de este golpe, en 76 fue aprobada una constitución profundamente progresista, porque a pesar de que el golpe triunfó, todos los partidos de derecha en Portugal se decían socialistas, todos. Por eso es que tenemos el Partido Socialista y el Partido Socialdemócrata acá, que es como el PP, pero se llama Partido Socialdemócrata, y que en ese entonces defendía las nacionalizaciones y la reforma agraria.
y que era obligada a decirse marxista para ganar el apoyo de la población. Y entonces cuando se aprueba una constitución yo creo que es en marzo de 76, esa constitución es profundamente progresista, es la constitución que reconoce el derecho de los pueblos a la insurrección armada para luchar contra cualquier tipo de opresión. Esto está en nuestra constitución. Y que tiene en su preámbulo, no sé si preámbulo es una palabra que se entiende, Sí, como la sí, el preámbulo, introducción. sí, está bien dicho. Sí, pues que es una cosa que tú no puedes cambiar en la Constitución porque es la introducción, no es un artículo, ¿no? Aunque quieras revisar la Constitución, no puedes alterar. Y ahí en el preámbulo dice que Portugal es un país que está caminando rumbo al socialismo. Esta es la Constitución actual. Y claro, y eso es porque la izquierda en Portugal es constitucionalista y en el Estado español la derecha es constitucionalista. O en el fondo, siempre fue la que defendió la Constitución como herramienta para mantener la actual situación. Y en Portugal es al revés, es una constitución que no es, que mitad de sus artículos no son implementados en las políticas nacionales, pero que sigue siendo como una herramienta de los trabajadores. Y luego para decir que me olvidé hace poco de la cuestión de las independencias, Portugal reconoció luego después las independencias de esos países, ¿no? Fue muy importante porque a lo largo de una lucha dura en que tuvieron miles de muertos entre los combatientes de los movimientos de liberación nacional y su población civil, lograron pues sus independencias, aunque a pesar de todo, después tuvieron sus guerras civiles porque el imperialismo no quiso que esos países pudieran desarrollarse de forma independiente. Es cierto que los que ganaron las guerras, digamos, fueron los movimientos más alineados a la izquierda. El MPLA en Angola, el Frelimo en Mozambique, PAIGC en Cabo Verde y Guinea, pero luego después del derrumbe de la URSS, bueno, estos partidos, gobiernos, etcétera, acabaron por tener unas políticas más amplias, digamos, eh, y la cosa cambió un poco. Pero esto para decir que realmente esa constitución todavía existe hoy. Ella existe, nosotros la defendemos. Claro, hubo revisiones, hubo alteraciones a la constitución, algunas de ellas que, que nosotros no defendemos. Y sobre todo con el ingreso en la CE, ¿no? Y luego en la Unión Europea, la cosa se fue complicando todavía más con las directrices neoliberales. Pero hasta 91, hasta la caída de la Unión Soviética, la mayoría de los logros de la revolución todavía se mantenían. O sea, hasta 90-91, la mayoría de la prensa seguía en manos del Estado, la mayoría de las grandes empresas seguía en manos del Estado. Y lo único que en 76, 77 ya se intentó destruir fue la reforma agraria. Pero lo demás fue siendo, o sea, fue un largo proceso. Nosotros definimos el proceso donde estamos hoy como un proceso contrarrevolucionario. Proceso que empezó el 25 de noviembre de 75 y que sigue hasta hoy, donde nosotros, el pueblo, los partidos de izquierda, los sindicatos, estamos en una posición de resistencia para impedir porque si no hubiera esa resistencia, ya lo hubieran logrado hace mucho lo que nos quitaron. Pero para decir que en el discurso de los movimientos sociales acá, de los sindicatos, de los partidos de izquierda, abril, como decimos nosotros, abril para hablar de la revolución, es un referente máximo, referente que todos tenemos. Ese proceso, esas conquistas son, son faros porque si nosotros tuvimos un proceso en que realmente la gente, las personas, los trabajadores vivieron mucho mejor.
donde conquistaron un conjunto de derechos que antes no existían y muchos de ellos no existen ahora. Es por ahí que nosotros debemos ir, ¿no? Claro que tenemos que aprender de otros procesos en el mundo, pero tenemos el nuestro. Y el nuestro fue un proceso de grande aprendizaje. Eh, en ese sentido, aterrizando un poco también ya en la actualidad más actual, cómo de cara a este 25 de abril, cómo se plantea la cuestión, cómo está, primero, cómo están también esa acumulación de fuerzas por parte sobre todo de eso, del movimiento comunista, el movimiento obrero, y por otra parte, cómo se plantea desde una perspectiva, también desde una perspectiva de Estado, o sea, se sigue reivindicando, en qué sentido se reivindica, se asume o se ha tergiversado un poco lo que ocurrió durante esos años. Bueno, en primer lugar hay que decir que, por ejemplo, el Partido Socialista eh, intenta aparecer siempre como un defensor del 25 de abril, porque luego hay gente que intenta complicar las cosas. Por ejemplo, que el 25 de abril fue solo fue solo un alzamiento militar y que hasta ahí todo bien, pero luego cuando empezaron los cambios sociales, eso fue lo malo, ¿no? Y entonces los partidos de derecha dicen que 25 de noviembre es la data fundadora de nuestra democracia, porque fue ahí cuando impidieron que Portugal fuera sovietizado, como dicen ellos, ¿no? Bueno, nosotros ahora mismo el domingo vamos a tener manifestaciones en todo el país, actos en todo el país. En Lisboa siempre es el más multitudinario. Naturalmente habrá restricciones por la pandemia. El año pasado no pudimos por primera vez en la historia celebrar la revolución. Lo que hicimos fue cantar Grándula en la ventana a la misma hora en todos los pueblos. Pero este año decidimos que no tiene ningún sentido no salir a la calle. Vamos a salir a la calle a reivindicar esos valores, esas conquistas, derechos de los trabajadores, de las mujeres, la gente con discapacidad, por una reforma agraria, por la nacionalización de los bancos, que sigue siendo un reclamo nuestro. Y ahí estarán todas las reivindicaciones, todas las grandes conquistas de esa revolución. Naturalmente ya hay toda una polémica, una campaña en contra de la manifestación, porque acá siempre que la extrema derecha sale a la calle no pasa nada, pero cuando son los comunistas o hay algo que tenga que ver con los comunistas, siempre se intenta decir que estamos poniendo en peligro la salud pública. Eso solo pasa cuando son los comunistas, cuando son los demás, la salud pública siempre está protegida. Pero saldremos a la calle el domingo y saldremos a la calle el 1 de mayo, porque naturalmente desde ese 1 de mayo, que fue el 1 de mayo, que fue el primero en libertad, el 1 de mayo de 74, es una memoria que se mantiene, porque digamos que también no es una revolución que fue hace mucho tiempo. La, casi toda la gente que tiene 60, 70 años la vivió, ¿no? La vivió y la vivió de forma militante, ¿no? Todavía están vivos los protagonistas, muchos de ellos ya murieron, por ejemplo, Vasco González ya murió, Zeca Afonso ya murió, Salguero Maia, el militar de las operaciones, también ya murió, pero hay un conjunto de gente que participó como militar, como militante de izquierda, como sindicalista, y que están ahí en la línea del frente. Y puedo decir que esa generación es la generación más combativa. Esa generación es sobre todo la que compone gran parte de los partidos de izquierda y los sindicatos en Portugal, porque ellos ganaron conciencia en esa batalla. Y entonces, por ejemplo, el Partido Comunista tiene una media de edades de, creo que de 50 y algo años. Y esa media de edad generalmente corresponde
en parte a esa generación que luego en 74 y 75 ingresó en las filas del partido, pero el partido pasó de tener igual 10.000 militantes a tener 200.000 en 2 años, ¿no? Estamos hablando de mucha gente, de toda una generación de jóvenes que ingresó en esos años. Entonces, esa generación también es la que trata de transmitirnos a nosotros, a las generaciones siguientes, cómo fue, porque debemos siempre dar todo e intentarlo todo para lograr conquistas sociales, sin tener miedo a la autoridad, sin tener miedo a lo que pueda pasar, porque ellos mismos vivieron situaciones tremendas como vivieron militantes en el Estado español, de tortura, de persecución, de exilio, de todo. Y además ellos participaron en la construcción de un modelo de sociedad distinto. Por ejemplo, aquí cerca de mi casa hay un conjunto de árboles y esos árboles fueron plantados por la gente en una cosa que existía que eran los domingos de trabajo voluntario, en que la gente iba a trabajar de forma voluntaria para ayudar en sus ciudades a mejorar las condiciones de carreteras, de jardines, de casas, de lo que fuera, ¿no? Un proceso profundamente democrático, donde había asambleas para todo, donde había comisiones de vecinos, comisiones de trabajadores, comisiones de mujeres, comisiones de todo. La gente vivía, los camaradas me contan siempre que vivían 24 horas y el día no llegaba para hacer todo, porque la gente estaba metida en todo tipo de actividad política, incluso ni que fuera a construir sillas para su sindicato o, o ni que fuera el mismo primer ministro Vasco González tener que dormir en el sofá porque no conseguía ir a casa. Y el camarada que le hacía la seguridad tenía que dormir en el suelo porque no había dónde dormir, pero tenían que estar todo el día ahí trabajando para conseguir realmente enseñar a la gente que había sido una revolución que ha merecido la pena. Bueno, y ya como para ir terminando, porque bueno, ya te entrevistaré más veces si me lo permites sobre otros temas, pero para no salirnos mucho, pero sí, ¿cómo ves la situación actual un poco para cerrar? La situación actual de Portugal, me refiero. Es una situación compleja porque nosotros salimos de un gobierno de la Troika después de varios años luchando muy duramente, donde la gente estaba muy cabreada por todos los derechos que nos quitaron y fue muy difícil porque cuando hay las elecciones, el partido que fue más votado fue el partido que estaba en el gobierno, partido del Partido Socialdemócrata, apoyante de la Troika, ¿no? Pero ellos no tenían mayoría absoluta. Y entonces se tuvo que analizar la situación y se llegó a la conclusión de que se debería viabilizar un gobierno del Partido Socialista y no darle espacio al gobierno del Partido Socialdemócrata. Por un lado, porque esto iba a enseñar a la gente que al final luchar no sirve para nada. ¿Cuándo era posible sacar ese gobierno, no? Al mismo tiempo, al mismo tiempo, el Partido Socialista se comprometía a devolver un conjunto de derechos que habían sido quitados. Y los movimientos sindicales y, bueno, los partidos de izquierda entendieron que había que, por lo menos en este contexto, en este momento histórico, abrir camino a que esos derechos que habían sido quitados por la Troika fueran devueltos, ¿no? Pero los partidos, por lo menos el Partido Comunista, desde el primer momento ha dicho que no iba a participar en el gobierno, porque a pesar de haber un entendimiento en el primer mandato del Partido Socialista, había un acuerdo firmado porque así lo pedía el presidente. El presidente decía que si no había un acuerdo firmado entre los partidos de izquierda y el Partido Socialista,
que él no iba a dejar que el Partido Socialista gobernase. Entonces, esto fue una imposición. El Partido Comunista aceptó esa imposición para desbloquear la situación y en ese acuerdo venían entonces todos los derechos que había que devolver. Pero el Partido Comunista sabía muy bien que el Partido Socialista sigue siendo el Partido Socialista, sigue siendo el mismo partido que durante años eh, lideró un conjunto de políticas de derecha muy graves para nuestro país. Y este es el entendimiento que se mantiene, que a pesar de los avances que hubo, y esos avances se debe sobre todo a la lucha de los trabajadores, que el Partido Socialista sigue siendo un partido de la política de derecha. Y en esa situación estamos. La situación compleja todavía más por la pandemia, donde este gobierno es de los gobiernos europeos de los que menos gasta para combatir la pandemia y las consecuencias de la pandemia en la crisis social. Y naturalmente estamos en la batalla para obligar a que haya un cambio, que exista un cambio político en Portugal. Pero en este contexto donde nosotros no tenemos eh, la capacidad natural, normal de poder salir a la calle, de organizar huelgas, de poder protestar de una forma más masiva, todavía son más trabas que tenemos delante nuestro. Pero para terminar, decir que el año pasado el Partido Comunista decidió, Partido Comunista no, la CGTP, el sindicato, decidió pues organizar el 1 de mayo en la calle, aunque con todas las restricciones, con todos los problemas existentes, que sería mucho peor si nosotros no estuviéramos en la calle, porque había que enseñar que los trabajadores no se iban a callar y creo que habrá sido una de las pocas manifestaciones del 1 de mayo que hubo en el mundo. Muy bien organizada, con distancia entre los participantes, con mascarillas, con todo, y se consiguió organizar. Fue una demostración de que es posible protestar si hay disciplina y organización. Bueno, pues ahora ya sí para terminar, porque insisto en que me gustaría que nos viésemos en otras ocasiones para hablar de cosas más puntuales, pero para terminar, si quieres dejar un mensaje en relación con este aniversario de la Revolución de los Claveles, pues este es el momento. Sí. Bueno, es un día muy importante para nosotros y, y sería importante que también toda la gente que nos está escuchando pudiera leer más, estudiar más sobre cómo fue este proceso y entender que es posible en Europa Occidental, donde siempre nos dijeron que solo era posible hacerlo dentro del juego de la democracia burguesa. Sería importante estudiar más la Revolución Portuguesa para enseñar que es posible construir una alternativa democrática, realmente democrática, si el pueblo se pone realmente para disputar el poder y disputar el poder no solo en las urnas de voto, ¿no? Pero en las calles, en los centros de trabajo, en las universidades, incluso en los cuarteles también. Am, y con esto, naturalmente, poder dar lo que todos nosotros queremos, que es poder decidir nuestro futuro por nosotros mismos, sin imposiciones ni condiciones. Nuestro futuro colectivo tiene que estar en nuestras manos y no de otra clase. Bueno, pues muchísimas gracias. Con ese mensaje y con todo lo demás que ha ido saliendo y que además implica varios aprendizajes en distintos terrenos que creo que de los que podemos tomar nota todos, no solamente en Portugal, sino en cualquier parte del mundo, nos quedamos y muchísimas gracias, Bruno, por atendernos, muchísimas gracias por responder a nuestras preguntas y bueno, esperemos que tengáis un buen festejo este 25 de abril pese a las condiciones pandémicas.
Sí, muchas gracias. Se alguém queria saber quais eram os sentimentos, Em cada qual é a esquina vontade, um quais são os amigo, objetivos do nosso povo, em cada este dia rosto eu igualdade. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade. Grândola